Esta es la noche en el continente americano, mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Les habla Claudia Gurizati, directora de este canal internacional de noticias desde el Centro Internacional NTN 24 en Washington. Un placer, como siempre, saludarlos. Listos para comenzar el programa La Noche en compañía de Jefferson Beltrán, su subdirector, quien está en el Centro Internacional en América Latina, en Bogotá. Jefferson, hola. Claudia, buenas noches. Un privilegio para mí estar contigo en este nuevo programa La Noche y un saludo, por supuesto, a todos los que hasta ahora nos ven y nos siguen en el continente americano y en el resto del mundo. Hoy la noticia tiene que ver con un cruel secuestrador, un cruel carcelero que pertenece a las FARC. La noticia está en Colombia y un hecho, una decisión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que ha indignado de manera muy fuerte a las víctimas de este carcelero. Un hombre cruel y un hombre que le ha faltado a los acuerdos de paz cuando se han hecho, cuando ha tenido esa oportunidad tan generosa por parte del Estado colombiano. Es el temible, infame excarcelero de la agrupación terrorista. Él se llama Alexander Farfán y muy conocido como alias Gafas. Muy conocido, ¿por qué? Porque durante la operación Jaque, cuando fue liberada la candidata presidencial Ingrid Betancourt, después de más de 6 años de infame y terrible secuestro, obviamente había sido protagonista de ese horrendo crimen y por supuesto recobró mucha relevancia su nombre y su alias Gafas, a quien los colombianos que vivimos el episodio de la operación Jaque recordamos con mucho repudio por la forma en la que trataba a sus secuestrados. Pese a que este cabecilla, a este jefe criminal, pese a que él traicionó el acuerdo de paz de La Habana, el acuerdo de Juan Manuel Santos con las FARC y retomó armas, el presidente Gustavo Petro ha decidido nombrarlo gestor de paz. Nuevamente se burló del Estado colombiano, este sujeto criminal, alias Gafa, de sus víctimas, regresó a la criminalidad, pero ahora recibe ese premio nuevamente. Gestor de paz. Claudia, alias Gafas hoy está delinquiendo del lado de las disidencias del autodenominado Estado Mayor Central de las FARC, que dirige el cabecilla criminal Iván Mordisco en Colombia. De acuerdo con fuentes de inteligencia, sería uno de los cabecillas del bloque occidental Jacobo Arenas. Esto es lo que dice un informe de inteligencia que da cuenta de los actos criminales que está cometiendo este líder, este cabecilla de las FARC, en los departamentos de Cauca y de Valle del Cauca. Informe de inteligencia revelado por la revista Semana, noviembre 9 de 2024. Alias Enrique Gafas se encuentra junto al comandante del bloque occidental Jacobo Arenas, alias Andrés Patiño o El Mocho, desempeñándose como cabecilla político e ideológico del grupo residual. Además, es el encargado del trabajo pseudopolítico dirigido a las organizaciones sociales y campesinas de los municipios de Argelia y El Tambo, Cauca, donde la organización guerrillera, a través de la coacción de las comunidades bajo la imposición de normas de convivencia y la carnetización, ejercen el control territorial. El Cauca, uno de los departamentos más azotados por la violencia de las FARC, por la violencia de otros grupos criminales que se pelean el control de la zona para poder tener el negocio del narcotráfico a sus anchas. Pero esto no es solamente una historia que se ve de lejos, no, los habitantes lo sufren, Colombia lo sufre, y uno de los departamentos donde más se concentra el reclutamiento de menores de edad, con un récord terrible de más de 180 menores de edad reclutados este año. O sea, es una situación dolorosísima. Estos líderes criminales siguen cometiendo los peores actos desde que se dieron a conocer por sus terribles, brutales y sanguinarias hazañas hace 2 décadas, hace 1 década, y ahora siguen en lo mismo, delinquiendo, pero reciben siempre un beneficio por parte del Estado.
La facción armada ilegal de Gafas delinque en Nariño, otro de los departamentos que más sufre también el reclutamiento de menores, también en el Valle del Cauca. Y como decíamos, Cauca, 3 departamentos en los que la violencia ha tomado una ventaja impresionante durante el gobierno de Gustavo Petro. Mordisco, quien es el jefe de esa facción de las FARC, le habría ordenado a Gafas reforzar el plan terrorista que hoy azota esta región. Uno de los hechos criminales más recientes atribuidos a las disidencias de las FARC o las FARC, que finalmente o no firmaron o no quisieron cumplir con los acuerdos, ocurrió el pasado viernes. Una motocicleta bomba fue detonada en el corregimiento del Plateado, el municipio de Argelia, en el occidente de Cauca. Esta horrible acción terrorista ejecutada cerca al parque principal, donde ese día se llevaría a cabo un concierto popular, cobró la vida del soldado profesional Pedro Fonseca Rojas. No tienen límites, no les importa si hay civiles, si hay niños, si hay personas vulnerables, no les importa absolutamente nada. Pobre soldadito, un solo que un... El otro está herido. Sí. Mira, ya le están atendiendo. Ya lo mató. ¿No? Sí, ¿Qué fue lo que explotó? ¿No? Una bomba. La pura explosión no tuvo que arreglar El punto clave de la noticia, la más reciente aparición de alias Gafas se dio durante un acto de liberación de la concejal de Argelia, Cauca, Sandra Betancur. La edil, sometida al flagelo del secuestro por parte de las disidencias de las FARC, estuvo privada de su libertad durante 6 días. Cuando la liberaron, en medio de amenazas, el pasado 21 de septiembre, el mismo alias Gafas registró en un video la forma como él le dio un ultimátum a esta líder política colombiana. Ese día alias Gafas apareció con una camiseta amarilla y un arma de fuego en la pretina de su pantalón. Le advirtió a la concejal de manera cínica ante esas cámaras que no regresara a la región para no tener problemas. Pero no vuelva a venir al Cauca. Yo no sé usted cómo irá a hacer, si va a seguir siendo como concejala o no, pero por todos los frentes del bloque occidental. Por acá no la queremos ver para no tener problemas más adelante. Y en medio precisamente de ese escándalo que obviamente desató la presencia de este criminal alias Gafas en la entrega de la concejal Sandra Betancur a la Comisión de la Cruz Roja, el ministro de Defensa Iván Velázquez reaccionó diciendo que una persona en esas condiciones no debería continuar como gestor de paz, pero lo dice el mismo ministro de Defensa. En el supuesto indicado respecto de alias Gafas, naturalmente que mi criterio, el mío, porque esta no es decisión del ministro de Defensa ni del Ministerio de Defensa, el mío es que una persona en esas condiciones no debe continuar como gestor de paz. El punto clave de la noticia, pero ¿quién es alias Gafas? Ustedes recordarán muy bien estas imágenes de la emblemática Operación Jaque, que trajo de vuelta a la libertad tras un largo cautiverio a 15 secuestrados de las FARC, entre ellos la candidata presidencial Ingrid Betancur. Durante el histórico rescate, el 2 de julio del año 2008, fueron reducidos y capturados 2 de los carceleros de este grupo de secuestrados, los criminales conocidos como alias César y el ya mencionado alias Gafas. Los militares salieron jubilosos. La cámara registró el momento en que, totalmente sometido y dormido, alias Gafas fue sacado del helicóptero. El piloto descendió del helicóptero con el arma decomisada a César. Instantes después, el militar que fungía como médico sacó a César en hombros. El despertar de los 2 guerrilleros fue lento.
El general Rey les dejó claro que sus derechos serían respetados. Vamos a tratarlo bien, ¿listo? Pero se porta bien. ¿Ok? Siéntate, compadre, un momentico. Dale, tranquilo. ¿Cómo es su nombre? Alexander. ¿Cómo es su nombre? Gerardo. Alexander Farfán fue pedido en extradición por la justicia de Estados Unidos, acusado por el secuestro de 3 contratistas estadounidenses también, que fueron rescatados en la Operación Jaque: Mar González, Kate Stansel y Thomas House. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de Colombia negó esa solicitud en el año 2009. La justicia colombiana condenó a este integrante de las FARC por el secuestro de Ingrid Betancourt a 17 años y 8 meses de prisión y por la toma terrorista de Mitú, una toma horrible en 1998. A 10 años y 10 meses de prisión fue acusado por esa toma. Alias Gafas estuvo preso hasta 2017. Quedó en libertad gracias al Acuerdo de Paz de La Habana. En 2019 se postuló a los beneficios de la llamada Jurisdicción Especial para la Paz, porque eso sí, todos los criminales de las FARC le sacaron ventaja a ese acuerdo de Santos con las FARC en La Habana, y tenía que comparecer ante la JEP, como esperaban las víctimas, a reconocer sus crímenes. Bueno, eso decía el papel, pero obviamente la realidad pues nos muestra otra cosa. Anochecemos, amanecemos y vamos 3-4 kilómetros y nos hacemos en otro lado. Allá nos quedamos, anochecemos, amanecemos y nos vamos 3-4 de así. Como había días que tocaba por los operativos darle desde las 6 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche, todo el día y toda la noche. La alimentación para ellos era la misma de nosotros. Si había en momentos de crisis que se ponía muy complicada la situación y había una sopa, como le llamamos nosotros allá, de lentejas con arroz y sin ninguna clase de carne, es eso lo que come desde el más pequeñito hasta el más grande. Y habían muchos momentos en donde no habían medicamentos y tocaba tratar de controlarlo con la naturaleza, porque no habían. Y uno comunicaba, en el caso mío yo comunicaba, pero los operativos no dejaban, era imposible hacerlos llegar al sitio. Entonces había momentos en que tanto ellos como nosotros nos teníamos que aguantar o tomar medicamentos naturales. Pero alias Gafas, luego de rendir versión libre ante la Jurisdicción Especial para la Paz, traicionó el acuerdo de paz. No le cumplió a la justicia especial y por lo tanto tampoco a las víctimas. En el año 2022 volvió a delinquir en las autodenominadas disidencias del Estado Mayor Central de las FARC. Un operativo de la Armada Nacional en Buenaventura en diciembre de este año terminó con una nueva captura de este disidente criminal. El 11 de agosto de 2023 la JEP lo excluyó de los beneficios jurídicos por su deserción manifiesta del proceso de paz. Se excluye la Jurisdicción Especial para la Paz, se dejan sin efecto los beneficios provisionales concedidos en su favor y se ordena la reversión de sus procesos y condenas a la justicia penal ordinaria. Pues la excandidata presidencial de Colombia, Ingrid Betancourt, está con nosotros porque obviamente es una de sus principales víctimas. Bueno, todas las víctimas lo son, pero ella ha sido uno de esos personajes absolutamente simbólicos por haber estado bajo la custodia de este criminal y porque durante la Operación Jaque, cuando fue liberada, junto con los estadounidenses que también estaban en poder de las FARC, fue cuando el país se enteró de que había este tipo de carceleros brutales y crueles. Por eso le agradecemos mucho a Ingrid Betancourt que esté con nosotros. Obviamente es su víctima directa y nadie más autorizado para hablar de esta decisión que ya empieza a generar mucha polémica. Gestor de paz, es candidata Ingrid Betancourt, alias Gafas, gestor de paz, cuando ha tenido todas las oportunidades y no las ha cumplido. Y obviamente esto le ha generado a usted una tremenda indignación. Nuestra solidaridad, sin duda, la tiene, la nuestra. Bienvenida al programa. Gracias, Claudia. Un abrazo a Jefferson y a todo el equipo del programa. Sí, para nosotros, primero, cuando se anunció que Gafas había sido elegido por el presidente Petro como gestor de paz, nos pareció que era ya de hecho una ofensa para todas las víctimas. Y sabíamos
de qué estábamos hablando. Es decir, no solamente era una afrenta para nosotros como por lo que habíamos vivido, sino porque lo conocíamos. Eh, em, Advertimos lo que iba a pasar, señalamos que Gafas es una persona, bueno, primero lo que usted recordaba ahora es importante volverlo a decir, es decir, él no solamente paga la mitad de su condena en relación con el secuestro nuestro, sale libre, se beneficia, se acoge al procedimiento de la JEP, delinque, sigue delinquiendo, vuelven y lo apresan, vuelve a la cárcel, es decir, es una persona que ha dado muestras de ningún arrepentimiento, de ninguna colaboración con la justicia especial desde el punto de vista de aportar a la verdad, mucho menos a la reparación de las víctimas, pero cuando uno sabe quién él es humanamente, es decir, es un hombre, yo diría que lo definiría como una persona asolapada, es un traidor, es una persona que miente, es una persona que engaña, es una persona que traiciona, además de ser un hombre muy cruel y además de tener, digamos, una serie de conductas muy cuestionables a nivel de su trato, no solamente con las personas bajo su mando, sino en relación con las víctimas. Era un hombre misógino, era un hombre con una violencia contenida, era un hombre humillante, sin ninguna sensibilidad. Entonces, cuando uno sabe que está suelto, que está en el Cauca, que está operando como una de los jefes en la región, yo creo que todos los que vimos la manera como se le dirigía, como le hablaba a Sandra Betancourt, cuando no solamente la secuestra, de nuevo es un secuestro, sino que la libera diciéndole que más le vale que no vuelva si no quiere tener problema con ellos, es decir, una amenaza de frente, con un desdén, con una arrogancia. Uno tiene que obviamente recordar, y todos los que vivimos bajo, digamos, la influencia de este hombre, sentimos la capacidad de hacer daño que él tiene. Pero también yo me pregunto hasta qué punto no hay que señalar en este momento al presidente Petro. Es decir, cómo es que un hombre, presidente de la República, teniendo bajo su mando la protección de todas las víctimas y de todos los que fuimos víctimas en Colombia, cómo es que suelta a un hombre con este prontuario. Y la reflexión que quiero compartir con ustedes es que para mí esto es una manera de crear una figura que no existe jurídicamente en Colombia, pero que la está utilizando de facto, que es una especie como de perdón presidencial para pasarse por la faja a la justicia, a la fiscalía, a todos los estamentos, digamos, que nos permiten a los colombianos sentirnos protegidos. Claro, las víctimas, obviamente, de César, pues son muchísimas. Hay unas que tenemos mucho más en la memoria porque sus casos fueron pues muy emblemáticos. En el caso de Mitú, también responsable de las gafas de la toma de Mitú, pues está el general Mendieta y todos sus hombres que fueron secuestrados y también brutalmente tratados. Las víctimas, ¿aquí qué papel están jugando? El presidente Gustavo Petro ha tenido un mínimo gesto con las víctimas de alias Gafas para tener en cuenta de alguna manera su opinión o su acompañamiento para tomar esta decisión, o simplemente ignora por completo a las víctimas y las revictimiza. Yo creo que es peor que eso, yo creo que es pisotearnos. Es decir, yo creo que hay como una sed de humillarnos como víctimas, de pasar por encima de lo que es nuestro dolor, obviamente. Es decir, todos hemos tratado de perdonar, pero es que este tipo de actuaciones reviven situaciones muy, muy duras para nosotros, con un adicionante. Y es que muchos de nosotros no hemos podido volver al país. Muchos estamos por fuera, porque adicionalmente no solamente como víctimas, nuestros enemigos están afuera y están campantes y a ellos sí se les da protección, pero a nosotros no nos dan protección. La UNP no nos está dando protección.
razón por la cual muchos de nosotros no podemos estar en Colombia. Entonces es una revictimización, no es solamente, obviamente, ver que el delincuente está afuera y que está haciendo mucho daño y conociendo la capacidad que tiene de hacer daño, como vemos que lo está haciendo en el Plateado, como lo que hizo con Sandra Betancourt, y esto va a ser, es decir, vamos a ver las acciones de Gafas multiplicarse porque es un hombre con sed de protagonismo, con sed de mando, es un dictador, es un tirano, y vamos a ver las consecuencias de esta decisión. Pero adicionalmente está también el hecho de que pone en riesgo a una población que necesita protección, como somos aquellos que Gafas identifica como sus enemigos, es decir, todos nosotros, las víctimas que estuvimos en sus manos y que lo hemos denunciado ante la justicia. Entonces, el cuadro para Colombia es grave. Obviamente para las víctimas es extremadamente grave, pero para Colombia, es decir, la banalización del crimen, el pasar por encima de los sentimientos de la nación, tener como, digamos, objetivo premiar a los delincuentes, es decir, desbaratar todos los principios y los valores que cohesionan a la nación y por lo tanto botarnos en una arena de polarización donde los colombianos tenemos que entrar a mediar con una serie de situaciones, ya sea de experiencias, pero también de valores, para tratar de entender lo que está sucediendo y darnos cuenta que estamos entrando a un mundo en el cual se premia el crimen. ¿Eso qué le está diciendo a aquellos que en Colombia están empezando su vida? La juventud. Les están diciendo que no vale la pena estudiar, que lo que vale la pena es delinquir, que no vale la pena trabajar, que lo que vale la pena es delinquir, que no vale la pena esforzarse, que lo que vale la pena es matar y robar. Entonces estamos realmente, yo creo, afectando profundamente las bases de lo que ha sido nuestra sociedad, una sociedad buena en su mayoría, obviamente permeada por el crimen, por el narcotráfico, por la violencia, pero que se ha sabido resguardar a través de una tradición de valores, de espiritualidad, y que esto venga del jefe del Estado, que es como el padre, porque es decir, tiene la figura de padre en una sociedad inconsciente o conscientemente. La gente mira hacia el presidente de la República como al padre o a la madre, es decir, como las figuras un poquito a las cuales se les pide que revelen y que interpreten lo que tiene que ser el comportamiento individual de cada uno de nosotros, pues yo creo que nos está haciendo muchísimo daño. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Pero no vuelva a venir al trabajo. No sé usted cómo irá a hacer, si va a seguir siendo como concejala o no, pero por todos los frentes del bloque, presidente. Por acá no la queremos ver para no tener problemas adelante. Ingrid, veíamos en las imágenes la forma cínica y agresiva como alias Gafas se refería a una mujer que estaba liberando, a la concejal Sandra. Usted hablaba anteriormente del perfil psicológico de este criminal. Quisiera que nos recordara un poco cómo es él. ¿Usted cómo lo recuerda en su memoria? ¿Aseguraba usted que era una persona cruel, una persona misógena? Pero para nosotros como secuestrados la cosa fue muy violenta, porque cuando entra él hacía cosas como, por ejemplo, yo me acuerdo en una Navidad, fue la primera Navidad que él pasó ahí, él nos hizo saber que pues no se iba a festejar la Navidad porque las FARC no creían en eso, pero que iba a haber
algún tipo de festejo para el Año Nuevo. Y organizan como una especie como de espacio en la selva, ponen troncos y nos llevan como a ver, y nos sentamos todos ahí y comienzan a poner música y el tema era para ponernos a bailar. Y yo me acuerdo que yo pensé, a mí esto no me gusta, esto es raro. Entonces llegaron guerrilleras y entonces comenzaron a sacar a bailar a compañeros míos secuestrados. Y de pronto cuando nos dimos cuenta era que nos estaba grabando. Es decir, estaba con una cámara detrás de un árbol grabando para crear la pantomima de que nos estaban tratando bien, cuando en realidad lo que estaba haciendo era burlándose de nosotros y usándonos. Yo inmediatamente advertí a mis compañeros que, es decir, lo que estaba sucediendo, porque ellos no se habían dado cuenta, algunos se habían dado cuenta, pero no todos. Inmediatamente todo el mundo paró, se sentó y no volvimos a hablar. Y ya entendimos que en realidad era una manera de usarnos y de manipularnos. Y así mil cosas. Otro momento, me acuerdo, fue un momento muy duro para mí. Él decidió dividir los grupos y lo hizo arbitrariamente y lo hizo de una manera con mucha maldad, porque fue a mirar quién era amigo de quién se entendía con quién estaban cercas y a eso los dividió. Y yo me acuerdo que en ese momento yo fui a hablar con él y le supliqué que por favor no nos dividiera, que por favor, es decir, éramos familia, necesitábamos estar los unos con los otros porque llevábamos muchos años enfrentando el dolor, apoyándonos los unos a los otros, que por favor no nos dividiera. Y me acuerdo que se rió y me dijo que él hacía lo que a él se le daba la gana. Y efectivamente nos separó a todos y nos separó en grupos. A mí me tocó con personas con las cuales yo había tenido dificultades. La selva es un sitio complicado, muy complicado. Para una mujer aún más complicado. Y yo había tenido en algunos momentos problemas con algunos compañeros de falta de respeto. Y él lo sabía y fue precisamente con esos compañeros que él armó el grupo en el cual estaba yo. Uy, Ingrid, pues obviamente este relato nos devuelve a aquellas épocas tan duras, cuando conocíamos pruebas de supervivencia, cuando escuchábamos a su mamá en el programa que venía también a abogar por su liberación, muy preocupada por lo que ustedes estaban sufriendo. Un hombre que no tuvo problema también con maltratar de una manera terrible a los militares secuestrados. Incluso recordamos como el sargento en retiro, Amaún Flores, que ojalá también pudiéramos tener su testimonio, contaba cómo los encadenaba del cuello uno a otro, los obligaba a hacer todo juntos, hasta dormir, hasta sus necesidades físicas amarrados juntos. Esa tortura permanente, ese maltrato permanente físico y verbal, y lo que usted nos cuenta como ese sadismo de una persona que no le importa otro ser humano sufriendo. Es una cosa... Pero mira, Claudia, esto va realmente impactante. Y es volver en el tiempo. Sí. Mira, hablemos de las cadenas. Yo todavía tengo la marca de la cadena porque me la apretaban tan fuerte que me quedó marca, pero... Pónganse a pensar en esto. Nosotros teníamos que hacer marchas encadenados de 2 a 2 y nos tocaba cruzar caños sobre troncos de árbol, es decir, caños muy profundos con un árbol que tumbaban y hacía de puente y por ahí teníamos nosotros que cruzar. Encadenados. Es decir, a mí me tocó cruzar con personas que tenían problemas de equilibrio. Que si la persona se caía, yo tenía que pensar, bueno, si él se cae, yo tengo que tratar de caerme para el mismo lado, porque si yo me caigo para el otro lado, quedamos por el cuello, ahorcados ambos. Él sabía del terror que eso nos producía y nos hacía caminar así. Y lo que contaba Amaón, es decir, a mí me encadenaron, yo era la única mujer, a mí me encadenaron con otro compañero y me tocaba ir a hacer mis necesidades pidiéndole a mi compañero que mirara para otro lado. Imagínense la humillación que eso significa para cualquiera. Es
Es decir, 2 hombres es muy humillante, pero un hombre y una mujer. Es decir, este Gafas es un peligro para la sociedad. Regresar en el tiempo en épocas muy duras, uno como periodista escuchando todos estos relatos, ustedes contándolo y tener que volver a vivir esto, que Colombia no lo supere y que además muchas personas no lo saben. Es que ya han pasado 16 años desde que ocurrió la Operación Jaque en el 2008 y cuando se empezó a conocer esta realidad terrible de los secuestrados. Obviamente había quienes se liberaban o se escapaban, podía traernos relatos, pero han pasado 16 años y claro, hay una nueva generación que no tiene ni idea de cómo vivimos en Colombia en esa época y ahora aplauden estos hechos tan aberrantes como es permitir que cumpla honores una persona de este grado de sadismo. Es que sí vale la pena recordar, es que fue hasta expulsado por la misma JEP, como muy bien lo estábamos recordando, como lo recordaba la candidata Ingrid Betancourt, es que fue expulsado por la misma JEP por incumplir todo. Y resulta que para la fecha de esa expulsión de alias Gafas, que fue el año pasado, en 2023, el presidente Gustavo Petro ya lo había reconocido como negociador de paz del Estado Mayor Central de las FARC y en julio de 2023 la Fiscalía suspendió las órdenes de captura contra Gafas junto con otros miembros de las disidencias o de las FARC para que vayan a esa mesa de diálogos. 2 meses después el gobierno oficializa el nombramiento de alias Gafas como gestor de paz. Artículo 1. Designar como gestor de paz a Alexander Farfán Suárez para que contribuya con su conocimiento y experiencia a la estructuración de procesos de paz o de estrategias para acercamientos con grupos armados organizados al margen de la ley o promover acuerdos y acciones humanitarias. Artículo 2. Para el cumplimiento de las tareas y actividades que se deriven de la anterior designación, se le otorgarán las medidas necesarias en aras de facilitar su tarea, para lo cual el Gobierno Nacional solicitará a las autoridades judiciales y administrativas competentes la suspensión de las medidas de aseguramiento y penas que se estén cumpliendo por parte del gestor de paz, aquí designado, en el marco de lo dispuesto por el Decreto 1175 de 2016. Y luego lo vemos protagonizando otro acto, fungiendo como delegado de la mesa de diálogo en ese momento del Estado Mayor Central, como ellos se llaman, de las FARC y el gobierno Petro, y encargado de cortar una cinta para la entrega de una ambulancia y un puesto de salud en una zona limítrofe entre el Tambo y Argelia, en el Cauca. Es decir, como si fuera un hombre honorable y con virtudes morales para cortar una cinta y darle a la sociedad lecciones. Es que es aberrante tener que haber vivido lo que vivió Ingrid Betancourt y luego ver esto. Ahí están las imágenes, mírenlo ustedes mismos. Ingrid Betancourt Pulecio. Con plata untada de sangre de los niños reclutados a la fuerza por las FARC, del narcotráfico y de los secuestrados, inaugura Alex Farfán, alias Gafas, quien fuera mi secuestrador, carcelero y verdugo, un puesto de salud. Están preparando las elecciones del 2026. Antes los politiqueros repartían mercados, ahora los criminales inauguran puestos de salud. Este es el cambio de Petro. Candidata Ingrid Betancourt, esa indignación y ese repudio de ese momento, usted lo dejó muy claro. Pero qué bueno que ahora le recuerde a los televidentes por qué, porque esto no es un capricho, no se trata de rencor, se trata de justicia. Y se trata también, Claudia, de algo que no hemos logrado en Colombia y que estamos en muy mal camino de lograrlo, y es reconciliación. Y hablo de esto porque nosotros como víctimas perdonamos y tanto así que cuando Santos decide hacer el acuerdo de paz, muchos de nosotros estuvimos ahí apoyando, siempre pensando que esto sea la cuota nuestra para que ningún otro colombiano viva lo que nosotros vivimos. Pero esta paz total de Petro no solamente acabó con la paz de Santos, es decir, pero sobre todo acabó con la posibilidad de la reconciliación.
que es diferente al perdón. La reconciliación es la posibilidad de mirarnos los unos a los otros con respeto y poder decir, bueno, es posible crear un país donde quepamos todos. Esto que está sucediendo está acabando con la posibilidad de tendernos la mano, porque es una burla, porque es una manera de humillar al otro, de desconocer lo que sucedió, cuando no hay una reflexión sobre el pasado y cuando lo que se hace es como pasar como un bulldozer sobre todos los sentimientos de todas las víctimas, se está en realidad adobando el camino hacia la barbarie. Vamos hacia la barbarie. Una barbarie que ya Colombia conoció. Nosotros tuvimos la época de la violencia, terriblemente dura. Estamos pavimentando el camino hacia la reedición de ese tipo de comportamientos. Es decir, Petro está enterrando la posibilidad de que los colombianos podamos reencontrarnos. Y eso, para mí, también es un crimen, porque es quitarle la oportunidad de paz a las nuevas generaciones. Es decir, ¿hasta cuándo va Colombia vivir en guerra? ¿Hasta cuándo vamos a vivir odiándonos? ¿Hasta cuándo el bienestar del uno depende de hacerle el mal al otro? Esto hay que acabarlo, pero la manera como lo está haciendo Petro es reviviendo el horror, reviviendo los dolores, abriendo de nuevo las llagas, no dejando que se cicatrice el dolor de Colombia. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Ingrid, pero entonces, ¿qué buscaría el presidente Gustavo Petro designando a estos criminales como gestores de paz? En las últimas horas, por ejemplo, el gobierno ha designado a 18 excabecillas criminales, paramilitares, todos ellos, como gestores de paz. ¿Qué busca el gobierno con todo esto entonces? Yo creo que esto es una vendetta, yo diría casi que personal, o por lo menos grupal, una vendetta para cobrarle a enemigos políticos. Es decir, si hay alguien que no ha reconciliado, si hay alguien que no ha perdonado, es Petro. Y él está reviviendo con su odio ese tipo de confrontación y lo hace dándole protagonismo, micrófono a personas que a cambio de impunidad van a decir lo que él quiere. Y esa es una estrategia que obviamente es una estrategia que espiritualmente es totalmente nefasta porque está basada sobre la mentira y sobre la impunidad, pero tiene una razón política y es afianzarse en el poder, lograr pisotear a los que él considera sus enemigos políticos para poder quedarse en el poder y atornillarse en el poder. Y cuando uno ve todo lo que está haciendo Petro, todo, es decir, no solamente el proceso de paz, sino, por ejemplo, el deshuese de la salud, ¿a cuenta de qué acabar con algo que medio funcionaba bien en Colombia? Es para poder acaparar la necesidad de los colombianos y chantajear a cada colombiano con necesidad, para poderlo politizar y ponerlo a votar por él. Lo mismo con las pensiones, lo mismo con, es decir, lo que hizo en el Congreso. Estando en este momento, dizque anunciando que estamos en una emergencia por desastre, cuando sabemos que se robaron toda la plata de la UNGRD, que es precisamente lo que se necesita para atender estos casos de desastre, es de un cinismo. ¿Y para qué lo hicieron? Para comprar conciencias en el Congreso, comprar el Congreso, que obviamente el Congreso, lo sabemos, ha sido un Congreso tradicionalmente corrupto. La gente vende sus votos. Lo vimos con Samper,
allá compraron a todo el mundo para darle impunidad a Samper. Lo hemos visto con otros gobiernos que compran conciencias para poder gobernar, hicieron de la corrupción su instrumento de gobierno. Y ahora Petro llega a hacer de la corrupción su instrumento para acabar con la democracia, para atornillarse en el poder, para deshuesar la fiscalía, deshuesar la procuraduría, acabar con todos los organismos de control y poder decir que en Colombia hay un gobierno de izquierda que quiere servirle a los pobres. Eso es mentira, mentira. Es decir, ellos han utilizado la pobreza de los colombianos para acceder al poder y enriquecerse. No ha habido gobierno más corrupto que este. Lo hemos visto, hay escándalos todos los días. Entonces, para mí, la razón de ser de todo esto es otra ficha más en ese ajedrez. Es cómo se quedan con el país para arrodillar a todos los colombianos y enriquecerse y quedarse con el poder. Eso es la tiranía. Eso es, digamos, la manera como yo interpreto todos estos actos aislados que confluyen en la única explicación para explicar, es decir, para poder entender esto que está sucediendo en Colombia, es si uno piensa que, y él lo dice, es decir, es que uno también a la gente le tiene que creer. Cuando Petro habla de eso, de quedarse, de no entregar el poder, de mantenerse, de que los suyos, y estamos viendo lo que hacen. Entonces, Colombia tiene que entrar a reflexionar en lo que esto significa para todos nosotros como civilización colombiana, como nación. Es decir, ¿hacia dónde nos quieren llevar? Pues con esta reflexión nos vamos. Candidata Ingrid Betancourt es candidata a la presidencia, quien estuvo secuestrada por más de 6 años en unas condiciones, como ustedes lo acaban de recordar con ella, por su propia narración de esos episodios tan dolorosos en poder de las FARC. Su carcelero vuelve a delinquir, gestor de paz, pero vuelve a delinquir, en este caso también en una situación terrible de un secuestro, de haberse llevado a una concejal, a otra mujer, entregándola y amenazándola. Ahí en los departamentos además más golpeados por la violencia, y cómo las víctimas de alias Gafa le piden al presidente Gustavo Petro reflexionar sobre este acto que obviamente deja unas consecuencias muy profundas en la psicología, en la mente, en los sentimientos de sus víctimas y de todos los colombianos. Yo le agradezco mucho, candidata Ingrid Betancourt, porque de verdad que volver a recordar cada episodio pues es duro, es doloroso. Ya quisiera usted poder superar todo esto, pero bueno, la realidad nos empuja nuevamente a esos momentos, así que gracias por el esfuerzo que hace, porque como hablaba, la reconciliación es clave en Colombia. Colombia no se puede seguir odiando, pero mientras no haya una manifestación de nobleza de quien ha hecho tanto daño, esto va a ser muy complicado. Y ojalá pues el mensaje llegue, y sobre todo a los televidentes, llegue para entender que esto no se trata de rabia, de orgullo, de venganza, sino precisamente de justicia para esa reconciliación. Le agradezco mucho. Gracias, Claudia. Mil gracias. De esta manera hemos llegado a la parte final de este programa La Noche, con este testimonio de Ingrid Betancourt, quien estuvo por más de 6 años secuestrada en poder de las FARC. A todos ustedes los invitamos a que sigan visitando nuestra página web NTN24. Pueden seguir escribiéndonos en la red X, en la parte inferior de nuestra pantalla aparecen nuestras cuentas, @NTN24, @Segurizati, NTN24, en Instagram, @Segurizati, @Jefferson, NTN24 y @La Noche, NTN24. No lo olviden que La Noche siempre continuará encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Una feliz noche para ti, Claudia, y para todos nuestros televidentes. El mensaje está claro, no es venganza, es necesidad de justicia, de arrepentimiento, de no repetición para que realmente haya paz en Colombia.
Y por más de que el gobierno intente ponerles el sello de gestores de paz y son personas que lo único que tienen es maldad para ofrecer, no van a ser tales gestores de paz, sino van a ser gestores de más odio y de más guerra. Sigan en nuestra programación.